la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, que es del Instituto Mora, que también, por supuesto, ha estado especializada en esta vinculación y revisión, sobre todo de nuestros mecanismos internacionales. Bienvenida, doctora. Y de la licenciada Dafne, ¿es correcto o está mal pronunciado? Así se pronuncia. Ok. Dafne Cuevas, que es la directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, que, como ustedes saben, voces sí de instituciones y organizaciones de la sociedad civil consolidadas, y que hace un momento lo platicábamos, ellas llevan muchísimos años trabajando también en el seguimiento y en la consecución de estos objetivos. Así que ustedes ya tienen todo el antecedente pertinente con la inauguración y con el primer panel. Quisiera, si me lo permiten, irme directo a presentar la participación en el orden que aquí se establece, y para lo cual quisiera de verdad cederle el uso de la palabra al maestro Roberto Castellanos, que es investigador del Instituto Belisario Domínguez. Muchísimas gracias, senadora Araujo, por la invitación. También muchas gracias a la senadora Rojas por la invitación a este foro. Transmito el agradecimiento propio, pero también el de nuestro coordinador ejecutivo, el doctor Gerardo Esquivel, quien no pudo acompañarnos o estar presente en esta ocasión en este evento, pero que pues me pidió que pudiéramos compartir con todos, con este panel, con las discusiones de estos días, los avances de un primer ejercicio que hemos hecho justo para identificar cuáles son los retos específicamente en materia institucional para la implementación de los ODS. Así es un poco de lo que tengo interés en poderles compartir. Me concentraré fundamentalmente en tres temas. El primero de ellos es un poco analizar cuáles son algunos de los temas, de los indicadores, de los ODMs en los cuales México no cumplió o ha cumplido de manera un poco de forma deficiente, y cómo estos elementos nos dan pauta para pensar cuáles son los retos también hacia adelante que enfrentamos en el caso de los ODS. En segundo lugar, qué novedades, qué diferencias tienen los ODMs de los ODS, que también nos dan pauta para pensar hacia adelante cuáles son algunos de los retos, insisto, institucionales que enfrentamos. Y por último, a partir de estos antecedentes, de estos dos elementos, cuáles son los que nosotros hemos identificado como retos. Debo decir que me repetiré probablemente, o repetiré algunas de las cosas que ya algunos panelistas previamente han mencionado, lo cual me da parcialmente gusto, porque creo que no estamos tan perdidos, y hay cosas, en fin, que compartimos distintos grupos de trabajo y distintos espacios en los que estamos analizando estos temas, en cuáles son los problemas que tenemos enfrente. El primer tema: ¿cuáles son algunos de los temas o los indicadores en los cuales de los objetivos de desarrollo del milenio que México cumplió y que no cumplió, o que cumplió deficientemente? Hay 51 indicadores de los ODMs. De estos 37, todas estas son cifras del propio informe que emitió el Comité Técnico Especializado de los ODMs. Recientemente 37 se cumplieron, 6 estarían por cumplirse en este mismo año, pero tenemos el caso de 4 indicadores con progreso insuficiente, 3 con un progreso estancado y 1 con datos insuficientes. Primero, ¿cuáles son estos 4 temas o 4 ámbitos en los cuales hay un progreso insuficiente? Tiene que ver con productividad laboral, maternidad materna, que es uno de los temas con mayor rezago, más importantes problemas que hay en el país, incidencia de tuberculosis, superficie cubierta por bosques y selvas. No me voy a abocar a cada uno de estos temas, tratar de explicar por qué, pero solamente para enunciar cuáles son los ámbitos en los cuales hay progreso insuficiente en México. El progreso estancado se aprecia en recursos hídricos utilizados, emisiones de dióxido del carbono, y por último, donde hay datos insuficientes y por lo tanto no se reporta un avance como tal, es en especies en peligro de extinción. ¿Cuáles son las implicaciones, nos parece, que tienen los pocos avances que se han encontrado en estos indicadores, en estos, digamos, primer esfuerzo global internacional por tratar de articular un esfuerzo para mejorar los niveles de desarrollo? El primero es que hay una serie de temas, una serie de asuntos en los cuales hay factores estructurales que lo explican, y que la única manera en la que se puede avanzar en ellos es atacando alguna de sus causas subyacentes.
La productividad laboral tiene que ver, como todos sabemos, con temas de informalidad, que es un asunto que afecta de forma estructural a la economía y que por lo tanto es un asunto, digamos, que ha dificultado el avance en este tema y que seguirá siendo un reto y un desafío. Entonces hay elementos de este orden de magnitudes estructurales. En el caso de la mortalidad materna hay una serie de causas que se han explicado de por qué nos encontramos con dificultades para poder avanzar. Pero si uno analiza este conjunto de causas, lo que podemos identificar es que en lo que tendríamos uno de los retos es enfocarnos en el acceso y en la calidad de los servicios públicos. Y específicamente en la atención a las inequidades. Los resultados que tenemos hasta ahora en materia de mortalidad materna, un poco también en la incidencia de tuberculosis, es que afecta sobre todo a poblaciones que están en condiciones de pobreza. Hay una, digamos, mapa regional que es posible identificar, que no nada más son solo algunas entidades, las del sur-sureste, que tienen estos problemas, sino dentro de algunas entidades que tienen incluso promedios más o menos satisfactorios o avances, hay dentro regiones, municipios, zonas que tienen estos rezagos. Entonces hay que atender las ciertas zonas o regiones específicas y por lo tanto hay que preguntarse si un mismo modelo de atención de servicios públicos aplicaría para todos los casos, sobre todo cuando nos queda, digamos, una meta que alcanzar que tiene distintos niveles de incidencia y de complejidad en el país. Solamente para ilustrarlo, la tasa de mortalidad materna en Guerrero es 6 veces mayor que la de Tamaulipas, que es la entidad federativa que tiene los mejores resultados, y eso pues da cuenta del tipo de problemas que tenemos. Los grupos vulnerables son otro de los desafíos que nos plantean estos indicadores en los cuales, de los ODMs que no hemos logrado avanzar. No es población general, sino también hay ciertos grupos vulnerables, en el caso de la tuberculosis, por ejemplo, los migrantes, grupos de la primera infancia, población infantil, se convierten en grupos que requieren de una atención especial. Hay una función central de los gobiernos estatales, nos parece. No nada más se trata de que el gobierno federal no es el único responsable en términos de la coordinación y ejecución de una serie de programas, que sin duda es importante, pero también hay una labor fundamental de los gobiernos estatales. Y un quinto aspecto que me parece nos lleva a analizar como consecuencia de ver los rezagos que tenemos en los ODMs a este año en el que se acaba su vigencia, es que hay que ampliar las capacidades de generación y difusión de información y su calidad. El propio informe, por ejemplo, en el caso de las especies en peligro de extinción, reporta que no puede reportar este dato tal cual como está planteado en los ODM, y eso plantea la necesidad de que necesitamos mejorar estadísticas todavía en ámbitos importantes de nuestro país, como el de la diversidad nacional. Ahora, ¿qué novedades y qué diferencias tienen los ODS respecto a los ODM? Ya en la mesa anterior, en el panel anterior se han planteado, y mencionaré algunos de ellos que me parece que son importantes porque plantean también retos de cara a la implementación de los nuevos objetivos de desarrollo sustentable. El primero es que estamos hablando de metas mucho más ambiciosas. Mientras que los ODM se planteaban reducir a la mitad la pobreza y el hambre, los ODS se plantean acabar con ella por completo, ¿no? Esa es una meta muchísimo más ambiciosa. Me parece que el antecedente de los ODM en términos de los avances que logró en muchas regiones del mundo plantea la posibilidad de ser más ambiciosos, pero digamos es un reto importante. Son metas universales, esto ya se mencionaba también en el panel anterior, es que los ODMs tenían un enfoque mucho más orientado hacia los llamados países en desarrollo. Los ODMs plantean que estos son objetivos aplicables a todos los países independientemente de su condición de desarrollo. Eso también plantea un desafío importante. Son metas integrales, en el sentido de que se busca que se ataquen las causas de los problemas y el hecho de que hay asuntos como por ejemplo la pobreza o la desigualdad, que está relacionada con temas que no solamente tienen que ver con asuntos de ingreso, por ejemplo, con acceso a mercados o disminución de carencias, sino por ejemplo también con el hecho de que las personas vivan en condiciones de paz y libres de conflicto. Ese es también un tema importante en términos de la integralidad de estas metas.
Otro asunto que parece también importante y es relevante para nuestro país es que los ODS hacen una distinción entre hambre, pobreza y desigualdad. Como todos sabemos, estos son tres temas que en muchas ocasiones van de la mano, hay traslapes entre los tres asuntos, pero la construcción de los ODS como están configurados plantean que son temas que deberían tener sus propias indicadores, metas, sus propios, digamos, agendas para poderlos enfrentar. Ya lo mencioné, pero es un tema importante, el asunto de la construcción de la paz, el asunto de que las posibilidades de desarrollo y de progreso de las personas y de las comunidades solamente es posible ahí donde tienen acceso o donde viven en paz y armoniosamente, y este es un tema también especialmente delicado e importante para nuestro país por los niveles de violencia que lamentablemente hemos vivido en ya varios años recientes. Otro asunto importante es el del financiamiento, y aquí el énfasis me parece que nos plantean los ODS es que no nada más es la recepción de financiamiento de países ricos a países en desarrollo, sino que también los propios países, sobre todo de ingreso medio, tienen que desarrollar o generar capacidades para desarrollar sus propios ingresos, fundamentalmente, pero no solamente en temas de combate a la corrupción, por ejemplo, y también capacidades fiscales. Me parece que hay un énfasis ahí que también hay que considerar. Hay un enorme énfasis en los ODS sobre la generación y uso de información, y me parece que este también es una diferencia muy importante respecto de los ODMs. De hecho, una de las metas que se plantean es aumentar la disponibilidad de datos de calidad, oportunos, confiables y desagregados en distintos variables, ¿no? Incluyendo ingreso, género, edad, etcétera. Y también hay un énfasis en la calidad de los servicios públicos, no nada más en el tema del acceso, sino también en el tema de la calidad. Con estos elementos que he mencionado hasta ahora, me parece que podríamos identificar, digamos, 5 grandes retos que me gustaría plantearles, que insisto, algunos de estos ya han sido referidos o mencionados, que nos presenta la implementación y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, y que son desafíos fundamentalmente pensados desde la lógica más, digamos, organizacional o institucional. El primero de ellos tiene que ver con algo que ya un poco varios, insisto, miembros del panel anterior mencionaban, que es el asunto de los mecanismos de coordinación institucional, no nada más en el ámbito federal, sino también entre los distintos órdenes de gobierno. Ahí hay un asunto específicamente que tiene que ver con la estructura organizacional. Como todos sabemos, para el seguimiento de los ODM se creó un comité técnico especializado. Está integrado por 21 unidades administrativas, diferentes dependencias gubernamentales, y esto solamente para 8 objetivos de desarrollo del milenio. Ahora, si estamos hablando de 17 objetivos de desarrollo sustentable, 169 metas, los indicadores finales todavía están por definirse los definitivos el primer trimestre del próximo año, pero sí nos da cuenta de que se tendrían en principio que incorporar un número adicional de instancias gubernamentales, y más bien quizá repensar cuál es el mejor modelo de seguimiento desde el lado del Ejecutivo, y seguramente ahí me parece habría que pensar también en la participación no nada más de organizaciones de la sociedad civil, sino también de órganos de Estado como el propio legislativo. Creo que el tema de seguridad y justicia que plantea algunos de los objetivos, por ejemplo el objetivo 16, plantea retos importantes respecto a qué instancias tendrían que estar ahí participando de manera significativa, no nada más agencias o áreas, o dependencias como la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, sino también la Unidad de Inteligencia Financiera, dado que este objetivo aborda metas relacionadas con el combate a la corrupción, el INAI, Función Pública, en fin, uno puede pensar en un número importante, pero me parece que no es solamente agregar a nuevas unidades administrativas que participen, sino un poco repensar cuál es la lógica de coordinación. Sin duda debe de articularse los ODS con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y por supuesto con los planes estatales. Ilustro nada más algunos de los desafíos que supone esta articulación que debería ser más, tratar de que sea una articulación coherente. En materia de crecimiento y desarrollo económico, los ODS, por ejemplo, hacen un énfasis importante en el fomento al crecimiento económico, en su objetivo 8º,
al desarrollo de una economía sostenible, los objetivos 7, 9 y 10, y el Plan Nacional de Desarrollo, si bien no deja de lado estos temas y hay una articulación importante, el acento, digamos, está puesto en el tema de la productividad, justamente porque es uno de los retos importantes para el país. Y aunque los temas son complementarios, sí son énfasis distintos y es parte del reto, ¿no?, de cómo articular esta lógica diferenciada. También hay un asunto de cuáles son los indicadores mejores para darle seguimiento a los avances y al cumplimiento de las metas. Nosotros hicimos en el Instituto Belisario Domínguez un ejercicio específicamente para ver cuáles fueron los indicadores, los 14 indicadores que se definieron para el Plan Nacional de Desarrollo, que por cierto es la primera vez en la historia del país que existen definidos indicadores planteados desde el Plan Nacional de Desarrollo para darle seguimiento a las políticas, y nos encontramos que había indicadores que podrían mejorar sustancialmente en su calidad o en que nos permitieran tener una idea más clara de cuál es el seguimiento y cuál es el avance en algunas de las metas ahí planteadas. Probablemente esta es una nueva oportunidad que tenemos para hacer un ejercicio de esta naturaleza. Ya lo mencionaba también el doctor Sekeli, un tercer asunto es el de la planeación y las prioridades nacionales. Si bien los ODS plantean que todos los temas son importantes, evidentemente, dado que los recursos son escasos, es necesario plantear una serie de prioridades y planear en función de ellas. Ahí habría que considerar quizá cuáles son los temas que todavía nos quedan pendientes de los ODMs y quizá iniciar enfáticamente a partir de ellos, ver cuáles son las principales problemáticas del país y que se empatan a la vez con los ODS, buscar fortalecer capacidades institucionales de generación y disponibilidad de fuentes de información también, y aplicar un enfoque de derechos humanos en general para todos los esfuerzos, que ya hay avances importantes, me parece, en el país, no nada más a partir de la reforma de 2011, sino incluso de la medición de la pobreza que tenemos, multidimensional, pero en todo caso ese es otro reto. Un cuarto asunto es el de la diversidad subnacional, que no nada más es la diversidad de problemáticas, sino la diversidad también de capacidades institucionales que parece que es importante reconocer aquí, y no quisiera abundar más porque seguramente el doctor Hernández Licona él lo conoce mucho mejor, el análisis que ha hecho el Coneval, muy importante para saber cuál es la cantidad de programas sociales, por ejemplo, que hay en las entidades federativas, y a nivel federal da cuenta de una serie de retos importantes que tenemos en la materia. Hay un decálogo incluso que ha planteado de hacia dónde deberían de encaminarse la mejora en estas áreas, que da cuenta justo de las distintas capacidades que hay en las entidades federativas y que tienen de alguna manera que tomarse en cuenta al momento de implementar o de tratar de mejorar el logro y de cumplir los objetivos y las metas de los ODS, ¿no? Temas de dispersión, de la claridad en términos de la definición de las políticas, de la propia calidad de los servicios públicos, evitar la discriminación en la atención a grupos vulnerables, en fin. Finalmente, el último tema que me parece importante, que es un reto y que más bien es pensar desde la lógica de cuál es el papel del Congreso, es que en los ODS el Congreso en general, por supuesto el Senado, que es esta casa en la que nos encontramos, tiene un papel muy importante. Por un lado, por supuesto, el que es connatural a su labor, que es el de la rendición de cuentas del Ejecutivo y de distintas instancias del Poder Ejecutivo, que incluso tiene mandato específico para hacerlo de esa manera, pero ahí tendrá un rol importante para ir monitoreando, ir viendo, acompañando el proceso de implementación. Por supuesto, generar la normatividad que sea necesario generar, construir para que se pueda implementar mejor los objetivos de desarrollo sustentable, mejorar también, hacer más eficaz el gasto público. Esto es, sé que no compete del todo al Senado, aunque también tiene un papel importante más en la Cámara de Diputados como responsable de la aprobación del presupuesto. Sin embargo, es necesario mejorar sustancialmente, hacer más eficaz el ejercicio del gasto público. Este es un espacio también en el que nos parece que debería ser enfática la participación ciudadana o abrirse a la deliberación pública de los temas que sea necesario en el manejo, en el ámbito de los ODS. Y por último, derivado de la reforma político, recordar que derivado de la reforma político electoral del 2018, la Cámara de Diputados adquiere la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.
a partir de la próxima Administración Federal, y el Senado adquiere la facultad de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y esos dos instrumentos o facultades le dan una incidencia importante al Congreso en general de influir, de incidir en las decisiones, en la definición de planes, programas, indicadores que van a afectar, por supuesto, la implementación de los ODS, y que ahí también hay que poner atención. Yo ahí lo dejaría. Agradezco de nueva cuenta la invitación y espero contribuir a la discusión en estos temas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, y también gracias por el podernos ajustar el tiempo. Me pide, por favor, y pues bueno, yo creo que aquí nuestros compañeros caballeros van a aceptar por la equidad que podamos ir un hombre y una mujer. La doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, que es licenciada en Psicología Social por la UAM y doctora en Ciencias de la Educación, con especialidad en Análisis Institucional por la Universidad de París, y ha realizado diversas actividades, como dije, de consultoría a nivel internacional. Entonces, escucharíamos en este momento a la doctora con su participación. Gracias. Muchísimas gracias, y también al panel por la comprensión de este cambio intempestivo. Senadora Rojas, senadora Araujo, agradezco de verdad la invitación y felicito esta iniciativa. Yo voy a iniciar mi participación haciendo algunos énfasis en aspectos que me parecen centrales de la Agenda 2030, y después voy a anunciar 6 de los principales retos que nos plantea, sobre todo en el terreno de la implementación. La Agenda 2030, como se ha dicho ya, pues realmente por su dimensión plantea múltiples desafíos. Estamos ante una agenda que coloca la igualdad como un valor fundamental y un principio rector para alcanzar el desarrollo sostenible. Me gusta a mí mucho aludir a lo que la CEPAL menciona en torno a la igualdad. Ahí dice la CEPAL con mucha claridad: para crecer es necesaria la igualdad, y para lograr la igualdad es necesario crecer. La igualdad y la inclusión social están presentes en varios de los objetivos de desarrollo sostenible, y ello, sin duda alguna, nos plantea desde lo que yo sí creo que es un nuevo paradigma del desarrollo, entendido desde la perspectiva multidimensional. La Agenda 2030, además, busca la integración, y ya se ha dicho en varios momentos aquí, de lo que son las políticas sociales, las políticas económicas y del medio ambiente como la vía central para garantizar un desarrollo sostenible, desde una perspectiva global, además, universal y en el largo plazo. Y yo de verdad me pregunto, para México, ¿cómo le vamos a hacer para lograr esta intersección, esta interrelación entre 3 dimensiones de manera efectiva? Por otra parte, se trata además de una agenda que se basa en el enfoque de derechos. Y en este sentido, la reforma constitucional del 2011 en México coloca claramente a los derechos humanos como un eje articulador de las políticas públicas en el país, y ello constituye en sí mismo un reto mayor en nuestro proceso de construcción de un Estado de Derecho, de cuyas implicaciones parece que todavía no nos damos cuenta cabal. Es decir, a mí me parece que el artículo 1 de nuestra Constitución nos ha redefinido radicalmente muchas cosas, y que vamos de pronto más despacio de lo que debiéramos. En fin, me parece que es tan importante el diseño y formulación de los objetivos de desarrollo sostenibles como su proceso de implementación, monitoreo y evaluación, y esto se asocia necesariamente con la transparencia, la rendición de cuentas, aspectos también considerados en la propia agenda. En términos generales, ante una agenda de estas dimensiones, México enfrenta desafíos muy grandes, máximo cuando ha participado de manera tan activa en la configuración misma de los objetivos, como ya se decía esta mañana, y uno de estos retos, me parece a mí, es la necesaria coherencia entre la dimensión aspiracional de la Agenda 2030 y su traducción específica en políticas públicas para el desarrollo del país, desde donde, además, la inclusión y la participación social sean ejes realmente constitutivos, sobre todo si tomamos en cuenta la difícil realidad que estamos enfrentando en términos de educación, de pobreza, de acceso a la justicia, de violencia en nuestro país.
Pero más allá de estos problemas estructurales que ponen en tensión, por un lado, el espíritu de la política exterior en el proceso de construcción de un México con responsabilidad global y por otro lado, la política de desarrollo de nuestro país, quisiera compartir entonces con ustedes algunos retos de los cuales de verdad ya como bien se decía hace un momento, ya se han mencionado varias cosas. Primero, el reto de la planeación. La Agenda 2030 es indivisible, interdependiente y correalizable, es decir, tiene este enfoque de integralidad, lo cual implica que para cumplir una meta es necesario cumplir varias otras. Actualmente la planeación en México es sectorial, ya se ha dicho, lo cual dificulta la lógica de integralidad e interdependencia propia de los ODS. Por ello considero que necesitamos contar con una planeación de nuevo tipo, en la que los ODS estén presentes, desde luego, en los programas sectoriales, pero que a la vez se establezcan claramente en lo que yo aquí me atrevía a nombrar un programa nacional de seguimiento, monitoreo y cumplimiento de los ODS, pero que el doctor Sekeli con toda claridad habló de un Consejo Nacional de Seguimiento, algo muy, muy semejante, ¿no? Y un consejo o programa multiactor, desde luego, en el que se especifiquen las metas nacionales por objetivo, así como cada una de las instituciones responsables y concurrentes para su cumplimiento. De alguna manera, el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los ODMs, bajo el mandato de la Presidencia, ha jugado un papel clave en todo esto y me parece importante su continuidad, pero más que su continuidad como tal, su revisión a fondo, pero sobre todo para darle mucho mayor visibilidad e interacción con la ciudadanía. En este punto yo coincido también con que un mecanismo parlamentario de seguimiento es indispensable, así como un mecanismo en el cual estén presentes la sociedad civil, la academia y demás actores. Pero este desafío va más allá. Yo aquí voy a decir algo que a lo mejor no va a gustar mucho, pero me parece que es importante también revisar la ley de planeación. Yo considero que es momento de poner en cuestión, por ejemplo, la idea de que debe ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la responsable de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, me parece importante que identifiquemos las mejores prácticas de planeación en otros países. En la mayoría de ellas se encuentra separado el proceso de planeación o la labor de planeación de la labor de presupuestación. Es decir, no se trata de poner prioridades al presupuesto, sino poner presupuesto a las prioridades nacionales. Y creo que esto sería importante de reflexionar. Considero entonces que es momento de que México cuente con órganos de planeación robustos, atendiendo a lo planteado en la propia Constitución, en su artículo 26, inciso A, que voy a omitir la cita en aras del tiempo. Yo creo que la Agenda 2030 pone en evidencia nuestras graves limitaciones en cuanto a limitaciones y desafíos en cuanto al proceso de planeación, limitaciones que enfrentamos en México y por ello creo que es importante revisar y repensar sobre nuestra propia ley. Segundo reto, el de la formulación de las metas e indicadores nacionales. Como es sabido, los ODS dejan un margen para que los propios países definan una serie de metas con base en su realidad y contexto nacional. Para que México fije estas metas es indispensable, me parece a mí, que respete el carácter aspiracional, inspiracional y transformador de la Agenda 2030, a fin de definir las metas siempre desde una perspectiva de derechos, tal y como lo mandata nuestro artículo primero en la Constitución, esto es, definirlas en una perspectiva de progresividad y de máxima movilización de recursos disponibles. Por ello considero que un país del tamaño y de la riqueza de México no puede aspirar a pisos mínimos, sino que requiere, sin lugar a dudas, buscar los techos máximos. Me parece esencial que las metas e indicadores nacionales respondan a esta lógica de progresividad. Yo les pongo un ejemplo como que para mí fue muy revelador. Como ustedes saben, México no logró cumplir el indicador 5.1 de los ODM relativo a la muerte materna, que se planteaba reducir entre 1990 y 2015 en 3/4 partes la razón de la mortalidad materna, esto es, el número de muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Se trataba de pasar de 88.7 muertes a 22.7 durante ese periodo. Sin embargo, la nueva definición de esta misma meta en los ODS ha cambiado. Ahora la meta es reducir para el 2030 la tasa de mortalidad materna global a menos de 70 muertes por cada 100,000 nacidos vivos.
En el último informe de avance del cumplimiento de los ODM, publicado en 2015, se indica que ya en el 2013 el número de muertes en México se redujo a 38.2 mujeres por cada 100,000 nacidos vivos, de modo tal que hoy por hoy y en rigor, México ya habría cumplido esta meta planteada para el 2030. ¿Cómo le vamos a hacer para escapar a las trampas de los indicadores? Yo de verdad creo que esto es una reflexión importante de hacer. Con base en el principio de progresividad y de interpretación pro persona, México debiera al menos conservar la meta anterior, si no es que incrementarla. Tercer reto. El de la coordinación, ya se dijo mucho, ¿no? La coordinación y la articulación de las diversas instancias de gobierno para el cumplimiento de los ODS. Y en efecto, la Agenda 2030, dada su naturaleza y enfoque, requiere de niveles superiores de coordinación y articulación para impedir que la agenda se fragmente, se particularice o se segmente, vulnerando su lógica de integralidad. Tenemos el reto, además, de lograr coherencia entre las políticas enfocadas al desarrollo. Con mucha frecuencia vemos contradicciones importantes entre políticas propiamente económicas que contradicen de manera clara las políticas medioambientales o las políticas sociales en términos, por ejemplo, del respeto y promoción de los derechos humanos. Tenemos que preguntarnos cómo, por otra parte, ¿no?, cómo le vamos a hacer, y ya se dijo también, para traducir en los gobiernos subnacionales la implementación de la Agenda 2030. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué lecciones obtuvo Chiapas al decidir constitucionalizar los ODM hace unos años? ¿Cuál puede ser en este aspecto el papel de la CONAGO, por ejemplo, ¿no? La articulación, la comunicación eficaz, la información fluida, el intercambio de prácticas exitosas y la coordinación de acciones entre las diversas instituciones y en los 3 niveles de gobierno es un asunto crucial y requeriremos, desde mi punto de vista, de un órgano articulador novedoso, con el más alto nivel de respaldo político. Hay otro desafío en este sentido que no se ha mencionado y me parece clave, que tiene que ver con la capacitación de los servidores públicos en cuanto al sentido de la agenda, sus implicaciones y los instrumentos con que contaremos para su implementación. Tenemos el reto de desarrollar nuevas capacidades que nos ayudan a entender cómo se articula esto del desarrollo económico con el desarrollo social para comprender y medir la complejidad de las múltiples desigualdades que enfrentamos en nuestro país. Cuarto reto, el de la participación social, también ya se mencionó. Necesitamos que nuestra sociedad en su conjunto se apropie de esta agenda. Es la única forma de que haya exigibilidad de resultados. Por ello, me parece a mí que la agenda no puede entenderse como un objetivo, como un proyecto de gobierno, sino más bien como un objetivo nacional. En este contexto es fundamental fortalecer mecanismos de interlocución, deliberación y diálogo efectivo con las organizaciones de la sociedad civil, tal y como se ha venido haciendo en la Cancillería, pero más todavía. Es claro que la Agenda 2030 tiene un enfoque multiactor, lo cual exige mecanismos estables, permanentes, sustantivos para la implementación y monitoreo de la agenda. El quinto reto tiene que ver con la información y la evaluación. Yo creo que es fundamental que vayamos desarrollando mecanismos de registro de información y monitoreo interno que permitan generar condiciones óptimas para llevar a cabo las evaluaciones sustentadas y confiables. Me parece que México cuenta en efecto, y ahorita lo vamos a escuchar, con un sistema de información estadística ampliamente desarrollado, aunque todavía no se dispone necesariamente de toda la información desagregada para cada una de las metas. Por ello va a ser importante desarrollar una estrategia confiable de generación de información. Me parece en este punto que se le dé participación activa al Coneval, me parece esencial en el marco de su nueva autonomía constitucional, lo subrayo esto último, y que también se abran espacios de participación a evaluadores externos y expertos en los diversos temas de la agenda. El sexto reto es el del financiamiento, y aquí me gustaría contextualizarlo también en el ámbito internacional. Yo creo que es claro que la arquitectura financiera internacional no representa adecuadamente la voz de los países en desarrollo ni de los países llamados de renta media, ni tampoco destaca el papel fundamental que estamos cumpliendo, como el caso de México, en el crecimiento económico mundial. Es fundamental reducir las tremendas asimetrías existentes en el sistema financiero internacional y del comercio mundial. De ahí la necesidad de irnos acercando a una reforma integral de las instituciones monetarias, financieras y comerciales que rigen las relaciones económicas del mundo.
Yo creo que en México requerimos pues un pacto fiscal que permita dotar al Estado de los recursos necesarios para la implementación y el logro de las metas establecidas. En cualquier caso, me parece importante cambiar la lógica del financiamiento al desarrollo, reconociendo que los criterios sociales y ambientales, y no nada más los criterios económicos, deben constituirse como ejes orientadores del financiamiento del desarrollo. Finalmente concluyo señalando algo que también se mencionó, que son los retos que México enfrenta en el ámbito de la cooperación internacional y su importante papel en torno a la cooperación sur-sur y triangular. Yo creo que aquí tenemos que pasar a una lógica de cooperación que rompa la dicotomía entre países donantes y receptores y que podamos adoptar realmente los principios de París y que la propia Agencia Mexicana de Cooperación Internacional está adoptando, solidaridad internacional, promoción de derechos humanos, entre muchos otros. Pero quiero subrayar en particular una preocupación que tenemos, sobre todo desde la academia desde hace tiempo. Si realmente consideramos que la cooperación internacional es un asunto de interés público, resulta de suma importancia, y lo coloco como un reto no menor, el que tengamos acceso abierto a la información sobre las acciones de cooperación internacional llevadas a cabo en México y por México en otros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Sánchez. Y en este momento me voy a permitir darles muy rápido la semblanza del doctor Enrique Jesús Ordaz López, que como ya comentamos es el director general de Integración, Análisis e Investigación del INEGI, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que es maestro en Economía y doctor en Economía en Ciencias Económicas por la Universidad de Budapest en Hungría. Como dije, su actual cargo en el INEGI y ingresa desde el 86 en el INEGI, pero lo más relevante yo creo es que es el secretario técnico del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y copresidente junto con Filipinas del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre Indicadores de los ODS establecidos por la Comisión de Estadística de la ONU. Creo que ese es el papel, yo considero hoy día más importante. Así que, pues muchísimas gracias, doctor, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Laura Rojas y también a la senadora Angélica Araujo por la invitación al INEGI para participar en este importante evento. Y antes que nada, quiero transmitirles un cordial saludo del presidente del instituto, el doctor Eduardo Sojo. Bueno, el tema ya se ha comentado desde la inauguración de este evento, tiene que ver mucho con la información y cómo la estamos organizando y cómo estamos avanzando para obtenerla. Aquí hay una presentación, bueno, entonces lo que les quiero comentar son 4 puntos. El primero, los retos de información estadística y geográfica que plantea la Agenda 2030, cuál es la respuesta, no únicamente del INEGI, y aquí me quiero referir al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuáles son las actividades que tenemos en el ámbito institucional y cuáles serían parte de las actividades que hay hacia adelante y que varias de ellas ya se han mencionado anteriormente. Entonces, en cuanto a los retos que nos plantea la Agenda 2030, como ustedes saben, hay un documento que se aprobó en la Asamblea General que se conoce como Transformar Nuestro Mundo, el cual uno puede seleccionar varios párrafos. Acá en el póster que está a la derecha se mencionan lo que en inglés llaman las 5 Ps, ¿no? Personas, planeta, prosperidad, paz, y bueno, abajo dice asociaciones, pero en inglés es partnership, por eso son las 5 Ps. Y aquí en la lámina yo pongo algunos de los objetivos que establece el documento político de la agenda: poner fin a la pobreza, combatir desigualdades, protección al planeta, derechos humanos, prosperidad compartida, trabajo decente, etcétera. Entonces, como ven, es una agenda que es, como decía la maestra, la palabra no sé si existe en español, aspiracional, y con el deseo de no dejar a nadie atrás. La siguiente, por favor. Los objetivos de desarrollo sostenible, entonces, son universales y tienen, desde luego, un reto que es doble para la generación de información. Por un lado, mantener los principios de independencia, oportunidad, objetividad y veracidad de la información que genera el sistema nacional,
y desde luego proveer a quienes diseñan políticas, a quienes toman decisiones, de un conjunto de indicadores adecuados para el diseño, la implementación y la evaluación de esas políticas públicas. Hay unas consideraciones generales. Por un lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un compromiso del Estado mexicano. Desde luego el Instituto, el INEGI, no puede por sí mismo llevar el peso de producir todos los datos y precisamente por eso hay un papel de coordinador del Sistema Nacional de Información y se busca que en este proceso sea abierto e incluyente, que se involucre a los usuarios estratégicos, es decir, convocar a actores principales que influyen en las políticas públicas y desde luego a la academia, las organizaciones civiles, las organizaciones internacionales, etcétera. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de México? Por un lado, ya se ha comentado también, México no comienza de cero, ya nos decían que, bueno, ahora llego a un comentario que se hizo al principio, tenemos avances en el marco institucional, que es para establecer mecanismos de trabajo, en los mismos procesos específicos de trabajo, en la difusión de indicadores y en la elaboración de informes. Entonces, la respuesta de México desde el punto de vista institucional es que contamos con un Sistema Nacional de Información, hubo una modificación a la Constitución y la ley reglamentaria nos da las atribuciones para llevar a cabo las tareas de coordinación. El INEGI tiene en este ámbito el INEGI tiene dos tareas específicas, coordinar el sistema y también producir información. Para hacerlo cuenta con un sistema que ya comenté, Nacional de Información, que en este momento cubre 4 áreas de trabajo: información demográfica y social, información económica, información geográfica y del medio ambiente, e información de gobierno, seguridad pública y justicia. Y este marco general nos permite observar de manera transversal y de manera holística todo el proceso de la Agenda 2030 y cuál es la información que se debe ir generando en cada uno de estos subsistemas de información. Bueno, la Junta de Gobierno del Instituto hizo las adecuaciones a los acuerdos que había tomado en 2010, los hizo en su sesión del 6 de noviembre, si recuerdo bien, o sea, hace 2 o 3 semanas, para crear el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les voy a mostrar algunas partes del acuerdo, todavía falta lo que se ha mencionado aquí, que es trabajar y pensar cuál es la articulación y el papel estratégico que debe tener el comité, más allá de cómo está el diseño, digamos, en el papel. De cualquier manera, el objetivo del comité es coordinar los trabajos para generar y actualizar periódicamente la información para dar seguimiento a los objetivos de desarrollo. Las acciones del comité serán revisar aspectos conceptuales y metodológicos de la información, revisar y seleccionar fuentes de información idóneas, que también se acaba de comentar, coordinar la participación institucional, concertar con autoridades locales, que se ha repetido también en diversas ocasiones, las acciones que permitan la participación de ellos en el monitoreo de acciones coordinadas sobre metas e indicadores, atendiendo prioridades nacionales y locales. ¿Cómo está? Me estaba pasando una lámina. Desde luego, diseñar y administrar y actualizar permanentemente un sistema de información sobre los objetivos de desarrollo sostenible, coordinarse con otros comités técnicos. Les debo decir que en este esquema de sistema nacional, el Instituto crea comités técnicos que abordan de manera específica diferentes temas de la agenda nacional, y desde luego tenemos que coordinarnos con todos ellos. Este comité de ODS es un comité transversal que incide prácticamente en todos los comités especializados, e incluso con los comités técnicos que se han establecido con cada una de las entidades federativas, por el tema de lo local. Coordinar la participación con el sector privado y social e integrar los informes de avances de los ODS. Rápidamente les comento que el comité está presidido por la Oficina de la Presidencia de la República. El presidente del instituto ya ha enviado una comunicación formal a la Oficina de la Presidencia de la República para que designe al área, a la oficina y la persona que presidirá el comité.
Como decía la senadora Araujo, yo soy el secretario técnico de ese comité y el secretario de actas es el Consejo Nacional de Población. Acá hay una lista de los integrantes, yo diría iniciales, de este comité. Están prácticamente todas las secretarías, desde luego está el Coneval, que ya nos ha acompañado desde el comité de los ODM. Hay otras secretarías que también participan y desde luego hay un mecanismo formal que consiste en tener invitados permanentes en el comité. Lo hemos hecho, por ejemplo, invitando a organizaciones no gubernamentales, invitando a organizaciones internacionales, por ejemplo, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, una forma de operar y que yo rescato de los ODM es que se establecieron mesas de trabajo muy específicas para abordar con los especialistas cada uno de los temas para los cuales deberíamos generar estadísticas e indicadores. El instituto hacía una revisión y actualización de metadatos junto con los responsables sectoriales para integrarlos y generar una base de datos. Y a partir de esto, adelante, a partir de esto se generaron dentro de las atribuciones del comité estos tres informes, uno en 2010, uno en 2013 y 2015. Ya se mencionaba anteriormente que se presentaron dos informes adicionales, uno en 2005 y otro en 2006, pero digamos que de una manera institucional, estos son los informes que hemos desarrollado, al mismo tiempo que elaboramos un sistema de consulta de la información, que podemos ver en la siguiente lámina, que muestra todas las bases de datos. Yo creo que es un elemento importante en la transparencia tener no únicamente los indicadores, sino las bases de datos de las cuales se generan los indicadores, los algoritmos, es decir, que se pueda replicar por los usuarios cada uno de los indicadores. Y algo importante de todo lo que tiene, yo rescato otro elemento importante, que es tener un calendario oficial de actualización de esos indicadores, donde está el nombre del indicador y la entidad responsable con la fecha en que se compromete públicamente a actualizar esos indicadores, de tal manera que no hay que estar esperando realmente para que haya cortes y cada año, sino que en la medida en que cada una de las secretarías o los miembros del sistema puede ir generando la información, la vamos actualizando inmediatamente. Bueno, esto es lo que respecta al ámbito nacional. El instituto también tiene un papel en el ámbito internacional. Como se comentaba hace unos momentos, el máximo órgano en la comunidad estadística internacional es la Comisión de Estadística de la ONU, y esta Comisión de Estadística en su sesión de marzo de este año tomó la decisión de crear un grupo de trabajo interinstitucional anterior por favor, para darle seguimiento y establecer el marco global de seguimiento de los ODS, es decir, a nivel mundial se hacen reportes anuales y esto se hace a partir de un grupo que voy a comentar en un momento. Desde luego, el marco regional corresponde a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, me voy a referir también ahora, y el marco nacional, pues el comité que yo acabo de describir. Entonces, en el ámbito global, hay dos grupos que estableció esta Comisión de Estadística, un grupo, ahora sí, la siguiente por favor, un grupo interinstitucional y de expertos que tiene como tarea definir los indicadores y un grupo de alto nivel que tiene como tarea buscar que se garanticen los medios de implementación de los objetivos de ODS. Adelante. Me voy a referir al primero porque es el grupo en el que participa México, del cual es copresidente junto con Filipinas, y tiene la tarea de desarrollar un marco y una lista de indicadores para el seguimiento, también de proveer apoyo técnico para la implementación de esos indicadores, asegurar desde luego que haya definiciones armonizadas, desarrollos metodológicos sólidos y también informar regularmente del avance en el desarrollo de los ODS. Algo importante es que el mandato de la Comisión de Estadística, y realmente es el mandato de la Asamblea General, es que no debemos ni reinterpretar las metas
no debemos minar las metas y debemos darle igual peso a cada una de las metas. Tenemos, como se ha repetido, 169 metas y probablemente exista la intención de algunos de darle más peso a alguna de las metas. Acá todas las metas deben tener el mismo peso. En términos de seguimiento regional, lo voy a decir muy brevemente antes de pasar a este tema. A nivel regional existe una conferencia estadística de las Américas que se reúne bianualmente. Su más reciente reunión tuvo lugar en Quito la semana pasada, donde estuvo la delegación mexicana, y ahí se hizo una presentación del avance de este trabajo. Y lo que quiero comentar es que se eligió a México como presidente de esta Conferencia Estadística de las Américas para los siguientes 2 años y se le asignó la tarea de crear un sistema de gobernanza para el seguimiento de los ODS a nivel regional, igual que se ha comentado aquí a nivel nacional, que sea innovador y que pueda tener reglas de juego claras para poder vincular lo nacional con lo regional y lo regional a nivel mundial, y entonces estaremos trabajando en eso de manera pronta. Y al mismo tiempo, en cuanto se menciona cooperación sur-sur, con el apoyo de Amexid, México ha estado trabajando con… ¿Qué es? Perdón, pero es la alerta, tenemos que salir. Entonces, hacemos un recesito. Ah, ok. A la comisión sus presentaciones y ustedes tendrán un resumen muy puntual de los 4 días de trabajo, no solamente de esto, y 2, pues también el tema de sus posibles preguntas, si nos hicieran el favor de enviarlas a la comisión. Entonces, si eres tan amable, doctor Enrique, para continuar con la presentación. Muchas gracias, senadora. Bueno, y después del impacto que causaron los ODS, vamos a seguir. Pues ya estaba prácticamente terminando. Les quiero comentar que actualmente a nivel global hay 154 indicadores que se han acordado, prácticamente están definidos. Son indicadores para los cuales contamos con metodologías, con instrumentos y en general los países producen esta información de manera regular. Hay 65 indicadores que todavía requieren mayor trabajo conceptual y metodológico, es decir, que todavía son ideas teniendo en cuenta la complejidad de la agenda, son indicadores sobre los cuales se necesita trabajar e incluso desarrollar instrumentos de recolección de datos básicos. Un tema que se mencionó también fue la desagregación. Recuerden que en la Agenda 2030 el documento dice no dejar a nadie atrás o que nadie quede rezagado, y eso significa que tendríamos que generar información con un nivel de detalle que permita presentar información, por ejemplo, aquí como muestro por ingreso, sexo, raza, etnicidad, por nivel educativo, estatus migratorio, por discapacidad, por ubicación geográfica, desde luego. Y hay algo que se debe tomar en cuenta. Cuando se discute esto a nivel mundial, resulta que para algunos países las leyes locales no permiten, por ejemplo, presentar información por raza, o en otros casos se pueden hacer desagregaciones, por ejemplo, por estatus migratorio o por discapacidad, pero como normalmente la información se está generando en todo el mundo por medio de encuestas, particularmente de los hogares, el tamaño de las encuestas, de las muestras de las encuestas tendría que ser muy, muy grande para poder tener indicadores sin sesgo y que realmente nos permitan dar ese nivel de desagregación. Es algo que está en proceso de trabajo. Y desde luego todo esto se hace con principios de estadísticas oficiales. Y finalmente lo que quiero comentar es que tanto a nivel nacional, principalmente yo diría a nivel nacional como internacional, queremos que este sea un proceso abierto, transparente e incluyente, que usemos marcos conceptuales existentes. Incorporando esto es importante particularmente en el mundo y más en México,
que incorporemos la infraestructura geoespacial. Quiero recordar que el INEGI no únicamente produce información estadística, también geográfica, y que tenemos una base muy rica para poder referenciar los fenómenos ambientales, sociales, económicos, de todo tipo, y que además hay una interrelación entre el espacio físico y el desarrollo de estos fenómenos. Queremos indicadores con bases sólidas, y el mensaje general es que estos indicadores sean relevantes, que sean fáciles de calcular. En general se ha pedido que no se generen índices, sino más bien que sean indicadores fáciles de calcular y que también sean fáciles de comunicar, ¿no? Que esta es una de las lecciones también que se aprendieron de los ODM. Y finalmente el INEGI tiene el compromiso de liderar y coordinar el trabajo estadístico y geográfico en el país, colaborar con todos los integrantes del sistema en la definición de los indicadores a partir de criterios técnicos. Quiero resaltar que el trabajo que hacemos es técnico, es básicamente técnico, y las decisiones están basadas en elementos técnicos. Que el INEGI provea la información dentro de lo que puede hacer el INEGI, y por eso hablo del INEGI como productor y como coordinador del sistema. Estamos explorando nuevas formas de generación de datos en vistas de la demanda que hay. Por ejemplo, se habla de fuentes como Big Data, pero es algo que está apenas naciendo, y tenemos que ver cómo puede complementar o no el trabajo que se vaya a hacer. Y desde luego nosotros estaremos proveyendo apoyo técnico y metodológico cuando sea necesario. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, al doctor Enrique. Y ahora, si me lo permiten, escucharíamos al doctor Gonzalo Hernández Lecona, secretario ejecutivo del Coneval, que es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Economía también, por supuesto, y doctor en Economía también por universidades prestigiadas de Inglaterra, y actualmente es secretario ejecutivo del Coneval. Yo creo que es muy amplia su trayectoria, pero lo más importante, y seguramente por eso todos coincidimos en que era valiosísimo pedirle el favor de que nos acompañe, es la visión en la medición social que él nos va a presentar. Así que muchísimas gracias de verdad, porque sé que tenías un compromiso, y reiteramos, sus preguntas y la ampliación de todos sus cuestionamientos estarán disponibles en la comisión. Muchas gracias, Gonzalo. Mil gracias, senadora Araujo y senadora Rojas, por la invitación, a todos mis compañeros aquí en la mesa, a quienes están aquí pacientemente. Ya ven lo que pasa cada vez que el INEGI habla, tiembla en México. Así sucede con el INEGI. Yo voy a empezar diciendo una cosa muy concreta que ya seguramente se ha dicho aquí en este día, y es el hecho de reconocer este trabajo internacional, de la comunidad internacional, en poder elegir, después de muchas rondas de pláticas y discusiones y ires y venires, pues una agenda de desarrollo sustentable para los siguientes años. A diferencia de la anterior, pues esta fue mucho más consultada y participativa por los países, por las agencias, lo cual denota mucho elemento de negociación. Aquí Enrique ya está viviendo esa parte de negociación con los indicadores, entonces así ha sido, entonces hay que reconocer ese proceso de negociación y de mucha participación. Entonces ese es el primer reconocimiento. Y luego yo voy a enfocarme, como decía, como nos sugería el programa, en los retos. Entonces déjame empezar con retos generales y después retos para México, y lo voy a hacer de la manera más ejecutiva posible, dado los tiempos, y que todo el mundo también queremos oír a Dafne. Y en primer lugar, hay que reconocer, a pesar de los avances en la negociación, ¿no?, que los 17 objetivos no son estrictamente pues, un modelo conceptual completo, ¿no? No es que, o sea, tú puedes tener 17 objetivos que todos ellos son muy loables, pero no es fácil determinar a partir de ahí cuál es el modelo complejo de intervención del desarrollo. Por ejemplo, ¿qué metas deberían de ir primero que otras? ¿O qué metas, si se pueden alcanzar, pueden incluso detonar otras, ¿no? En cambio, si empiezas con una diferente,
detonar el resto va a ser más complicado. Entonces ahí no es que haya un concepto claro del desarrollo, simplemente es un concepto acordado de metas, es muy diferente a un concepto de desarrollo general, ¿no? Quienes estudian desarrollo económico, desarrollo social, saben que, por supuesto, no hay un solo camino para el desarrollo, no hay una sola teoría para el desarrollo, pero ciertamente lo que tenemos aquí no es una teoría, es un conjunto de 17 objetivos acordados que no implica necesariamente cuál va primero. Por lo tanto, los países tendríamos al interior de cada país, y dependiendo de la historia y las prioridades, ver cuál sería el camino correcto para abordar los objetivos sustentables del desarrollo y de una manera mucho más coherente y mucho más eficaz. Entonces ese es un primer tema, no es un modelo completo. Luego, obviamente, también tenemos 17 objetivos y cerca de 69 targets, ¿no? Metas concretas que también, y luego de esas pueden quedar 220 indicadores fácilmente. Entonces, también eso hay que reconocerlo como un reto bien complicado. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano en este momento o de aquí a 3 años? ¿Va a tomar los 220 indicadores y les va a hacer caso a todos por igual? Me parecería absurdo, me parecería que ningún país va a hacer eso en la práctica. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el proceso de priorización que va a hacer México en concreto para los objetivos del desarrollo sustentable? Por lo tanto, obtener y pegar a los 200 y tantos indicadores me parece que no va a ser el caso. Un segundo reto es ¿qué hacemos con lo que México ya acordó internamente y que tiene mucho sentido? ¿Qué hacer con lo que México ya había decidido acordar como metas o como desarrollo, como estrategia? ¿Qué hacer y cómo hacerlo compatible con los nuevos objetivos sustentables de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la Constitución mexicana? Yo estaba muy emocionado, y en el Coneval estamos muy emocionados con la reforma del 2011, en el cual los derechos sociales, los derechos en su conjunto, forman parte de un elemento mucho más central de lo que el Estado mexicano debería hacer, ¿no? Pero si no me equivoco, Enrique, y corrígeme, en ningún momento de los objetivos sustentables está la palabra derechos humanos. No está en ningún lado. Y no está en ningún lado porque países como China no le gustan esas palabras. Por lo tanto, había que acordar, decirlo diferente, ¿no? Y no decirlo con las palabras que en México, afortunadamente, el Congreso mexicano ya adoptó y se atrevió a decir. La reforma del artículo 1, del 2 y del 4 son fundamentales, y en el Coneval tenemos la ilusión y tenemos la sugerencia muy concreta que lo mejor que le puede pasar a México es que el hilo conductor del desarrollo mexicano sea el acceso efectivo a los derechos. Pero entonces, ¿eso cómo se compatibiliza con los objetivos internacionales? ¿Qué hacemos con la Constitución? ¿La modificamos, incorporamos de alguna manera ad hoc los objetivos? ¿O cómo le nombramos estas cosas? Porque poder tener y convencernos como mexicanos que el tema de derechos sea el centro, ya hubiera sido un elemento fundamental. Hoy, con los objetivos sustentables, ya no sabemos qué hacer, digamos, porque ahora, como no están incorporados directamente en los objetivos sustentables, pues le nombramos derechos humanos, no le nombramos derechos humanos. ¿Qué hacemos con ese proceso? ¿Qué hacemos con un tema a lo que nos lleva definitivamente el tema de derechos, que es el empoderamiento de grupos vulnerables y de grupos en su conjunto? ¿Qué hacemos con ese proceso que tiene a fuerza que devenir cuando uno habla de derechos? ¿Qué hacemos con todo ese bagaje que ya el Congreso mexicano había cambiado? Y ahora, ¿qué va a suceder? ¿Tendremos que cambiar la Constitución? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2018? ¿Vamos realmente a cambiar el Plan Nacional de Desarrollo? Me parece que eso no va a suceder. Entonces, parecería más lógico que sea el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 el que el siguiente gobierno deba modificar e incorporar los objetivos sustentables de desarrollo. Insisto,
con la problemática de qué hacemos con la Constitución mexicana, que ya tiene un avance importante, ¿no? ¿Qué hacemos? Otro reto, con indicadores como los decía Gaby, que ya México en años previos, con el pretexto de las metas del milenio, habíamos tenido una vara muy alta en el caso, por ejemplo, de mortalidad materna de 22 muertes por 100,000 nacidos vivos, es más, y ahora, pues, ahora nos dan 70, por lo tanto México ya cumplió, por lo tanto es muy fácil que un gobierno diga, yo ya cumplí con esa meta, y yo ya cumplí con un estándar internacional, entonces que el pretexto sea, como fue un estándar internacional, ya ese tema yo no lo toco, siendo que sigue siendo un tema fundamental. El otro que aquí hemos debatido con Enrique es en el caso de la pobreza, ¿no? Hoy tenemos, a partir de las metas nuevas, digamos, volvemos a retomar el indicador de ingreso de pobreza del Banco Mundial, que ahora será seguramente $1.9 por persona al día, que son estándares un poco más bajos que los que México había puesto en su pobreza multidimensional. Entonces, sí me parece muy sencillo que un gobierno diga, bueno, pues entonces ahora como la comunidad internacional me obliga a poner el primero, el del Banco Mundial, pues yo me desentiendo del otro porque no es relevante. Y entonces es muy fácil hacer trampa, digamos, ¿no? Es muy fácil autoengañarnos, entendiendo que el del indicador del Banco Mundial de 1.9 está elaborado a partir del Banco Mundial con la situación de los 15 países más pobres del mundo, y México no es entre ellos. Entonces, el estándar que el Banco Mundial puso es un estándar muy bajito para México, entonces sí sería muy fácil, puedo ver a más de una funcionario decir, pues si yo me voy contra ese, y me voy contra 70 muertes maternas, y ya la hicimos, mano, ¿no? Lo cual sería una pena, porque en el caso, por supuesto, que nos pega mucho en el Coneval de pobreza multidimensional, fue todo un proceso de Estado, que no quiero aquí repetir por el tiempo, es un proceso de Estado larguísimo, el cual ha llevado a México, al Estado mexicano, partiendo del Congreso, a tener una medición multidimensional de pobreza, que por supuesto se puede mejorar, pero ya fue un proceso interno. Entonces ahora, déjame insistir, con un pretexto internacional, pues la podemos dar en la torre a lo que internamente ya avanzamos. Entonces, aquí el peligro es tomar lo internacional y no lo nacional, que a veces, en muchas ocasiones, es mucho más exigente. Finalmente, estos temas de desarrollo sustentables es como una buena idea para que los países en su interior podamos reflexionar sobre los mismos y podamos reflexionar sobre, de esos 17 indicadores, cuáles vamos a tomar con mayor prioridad y cuáles incorporamos a la realidad nacional. Y no al revés, y no es, bueno, ya me dijeron que eso, entonces yo hasta ahí llegué, sabiendo que son metas que no tienen que ver con el país. Y por supuesto, todo el reto que ya se había dicho aquí, de un cambio institucional para hacerle frente no solamente a las metas de desarrollo sustentables que vendrán, sino a las propias metas de derechos del país. Y aquí déjame incorporar una problemática muy concreta que he platicado en otros lados y sale más lógico cuando uno habla del acceso efectivo a los derechos, que son universales, que son para todos. Esa es la gran ventaja de esas metas. Y es, por un lado, afortunadamente tenemos instancias transversales que ayudan a visibilizar a población con cierta vulnerabilidad. Tenemos al CDI para los indígenas, tenemos a INJUVE con los jóvenes, tenemos a INMujeres para las mujeres, tenemos a el Instituto de Discapacidad, en fin, tenemos varias transversales. La ventaja es que hacen visible a una población que necesita tener visibilidad. El problema, sin embargo, el problema de tener instancias transversales es que podríamos caer en que la responsabilidad se diluye. Por ejemplo, ¿quién es el responsable del acceso efectivo a la salud de los indígenas? ¿CDI o salud? Cuando le hablas a los dos, uno dice, pues son indígenas, maestro, ¿no? Y la CDI dice, oye, no tengo lana para el tema de acceso a la salud, eso tiene que ser de entrada la Secretaría de Salud. Entonces, hay una indefinición cuando tú tienes temas transversales y por lo tanto el responsable final del acceso efectivo a la salud de los indígenas está, desde mi punto de vista,
si es que no he leído correctamente los diferentes reportes, no está muy claro en la definición. Otro ejemplo, ¿quién es el responsable de mejorar la productividad de la población rural pobre? Productividad, población rural pobre. Hay 3 candidatos. Productividad, economía. Rural, Zagarpa, y pobreza, Cedesol. Entonces, ¿a quién tú le responsabilizas de aumentar un objetivo de este gobierno que es democratizar la productividad? ¿A quién se lo vas a endilgar? Entonces, si eso no es fácil hacerlo con las metas del propio Estado mexicano, ¿cómo le haremos para, además de eso, incorporar las metas sustentables de 2030? Y por lo tanto, es en concreto este gobierno, el siguiente gobierno, este Congreso, ¿en qué le va a enfocar sus modificaciones institucionales para hacer frente a las metas que vienen? ¿Cómo vamos a cambiar el plan nacional? ¿Es este o el siguiente sexenio? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Y cuál es la lógica de los cambios para que el desarrollo sea mucho más armónico y no simplemente andarle pegando indicadores a ver si les pegamos, ¿no? Y finalmente, y lo último que quería decir, que ya en parte Noel lo dijo, y es ¿cómo haremos para hacer mucho más efectiva la cooperación para el desarrollo, ¿no? Hoy estoy involucrado en un grupo de asesoría para este tema, y sí vemos en muchas instancias, donantes por ejemplo, que su único tema es cuántos dólares hemos donado a tales países. Ese es un tema muy fácil de cubrir. Es como he donado a tantos dólares a, por ejemplo, Bélgica, al Congo belga, digamos, pues ya como que nos curamos en salud, como que decimos, oye, como hemos aportado tanto, pues hasta ahí quedó mi responsabilidad, sin que sea efectivo. Y más bien el paso siguiente, como cualquier evaluación de desarrollo, es preguntarnos si esos dólares que están yéndose a diferentes países están teniendo una efectividad en desarrollo, porque de otra manera es como de pura buena voluntad, ¿no? Nos vamos todos al cielo porque hemos donado mucho a la cooperación internacional sin que sea efectivo, y parecería que ese no es el caso que tenemos que hacer ahora con los nuevos indicadores, con las nuevas metas. Por lo tanto, un último tema que a México le toca, porque México recibe y también otorga asesoría o cooperación para el desarrollo, es de qué manera vamos a hacer mucho más efectiva la cooperación para no hacernos guajes todos que estamos repartiendo a todo dar, y que más bien seamos efectivos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo. Y bueno, para concluir en las participaciones de este panel, nos daría muchísimo gusto escuchar a Dafne Cuevas, que ella es directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, licenciada en Psicología Social, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, y también estudió Derecho Parlamentario, con especialidad en norma técnica jurídica por el programa de capacitación en Cámara de Diputados. Ya tiene la maestría también en Economía y Gobierno, y más de 20 años trabajando en el movimiento feminista, coordinado diversos proyectos de impulso a políticas públicas y modificaciones desde la perspectiva de género, entre otras, yo creo, aspectos más relevantes, pero va a ser mucho más relevante escucharla a ella y que nos platique cuáles son sus aportaciones en estos retos para los objetivos de 2030. Gracias, Dafne. Gracias, senadora, por la invitación, y a todo el mundo por haberse dado la tarea de volver a subir los 14 pisos. De verdad es muy importante para mí saber que tuvieron tanta paciencia, y entonces, en respeto a eso, intentaré no repetir nada que se haya dicho antes y utilizar más bien la suma de todas estas inteligencias para aportar algunas cosas muy puntuales. Yo organicé mi intervención diciendo que quiero hablar de 3 cosas. Primero, por supuesto, de la participación ciudadana, porque ese es desde el espacio en el que yo he venido participando en la construcción de leyes y políticas públicas hace muchos años. En un segundo momento, hablar de lo que implica la suma de agendas, porque una cosa es la Agenda 2030 y los retos que nos pone enfrente como nación, pero otra es que tenemos un otro montón de retos y un otro montón de agendas que no pueden quedársenos en el camino, porque más bien vamos sumando nuestros compromisos de acción. Y por último, quiero hablar de lo que nosotras, las feministas, hemos llamado las 3 Is de la implementación.
¿no? Y un poco es en esas 3 Cs donde yo hago una síntesis, quizás un poco reelaborada de muchas cosas que aquí ya se han dicho, de cuáles son los retos que tenemos hacia la implementación de la agenda. Con la participación ciudadana, nada, o sea, se puede resumir es, sin la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía organizada, no hay manera de cumplir las metas. Eso es lo único que aprendimos de los ODM. Incluso se dijo así en el proceso de discusión intergubernamental de la construcción de la nueva agenda, y entonces tenemos que ver cómo vamos a transitar para que eso ocurra. Porque muchas organizaciones de la sociedad civil trabajamos muy de cerca con Cancillería y con la Oficina de la Presidencia en todo el proceso de construcción de la agenda. Tuvimos reuniones permanentemente, llevamos propuestas, discutimos, tuvimos diferencias que tuvimos que ir discutiendo y armando acuerdos, y la posición de México fue una posición de Estado en la negociación, y eso no es nada menor, y les quiero decir que México fue el único país de todos los que estaban presentes en la negociación que incorporó en la delegación oficial mexicana a sociedad civil organizada. Eso no es nada menor, pero además mirarlo implica el reto de saber, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque Cancillería ya no es nuestro interlocutor. Ahora nuestros interlocutores son esas dependencias que van a operar, que van a hacer la implementación de la agenda, y cómo vamos a dar continuidad a ese mismo nivel de compromiso con lo que habíamos venido construyendo. Previo a que fuera la cumbre, hicimos una reunión con organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Invitamos a muchas porque creemos que el asunto es estar informando, que muchas se enteren, que se esté involucrando a más gente, porque la implementación nos requiere de todos y todas. Ocurrió algo muy relevante, que muchas organizaciones se veían en el marco de la participación como en el asunto de la elaboración de informes sombras o de estar vigilando. Y después de esa reunión, una de las reflexiones prioritarias fue: nosotros no vigilamos o no hacemos monitoreo de la implementación, también implementamos. Y si tomamos eso como parte de la realidad, tenemos que encontrar los mecanismos claros que pongan sobre la mesa, por escrito y con reglas claras del juego, cómo va a participar la sociedad civil de todo el proceso de implementación. Eso implica que cualquier comisión, comité o como se denomine que se constituya, tiene que pensar la presencia ciudadana, y que, bueno, ya en la Cámara de Diputados y en el Senado hay por lo menos 3 iniciativas que hablan de la creación de una comisión o de una comisión bicamaral. Bueno, en esas estructuras se tiene que pensar de origen nuestra participación, porque nuestra capacidad de aporte es indiscutible. Segundo, sobre la suma de agendas. Qué bueno que lo dijo Roberto Castellanos, él fue el que dijo: de tantas 51 metas, 34 se cumplieron, en estas estamos rezagadas. Luego Gaby reitera: no caigamos en la trampa de los indicadores, porque casi que íbamos en 27 y ahora se sube a 70 el indicador de muerte materna, ¿no? Ocurre que los ODM, si el propio gobierno en cifras oficiales, esto no es menor, está reconociendo que tiene rezago o incumplimiento en varios de los asuntos que se habían pactado hace 15 años, entra al cumplimiento de la nueva agenda con un déficit que tiene claro y que ha señalado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para empatar ese déficit, para ponerlo en el sentido de seguirlo teniendo como una meta incumplida sobre la que habrá que seguir trabajando, y cómo se cruza con la nueva agenda y con los otros temas que no fueron parte de los 8 ODM? Me parece muy relevante pensar que dentro de la discusión de la construcción de la nueva agenda, una de las iniciativas de la cual México incluso fue parte como país que llevó, fue que la meta de muerte materna fuera 0. ¿Saben por qué? Porque las 3 principales causas de muerte materna en el mundo son prevenibles, todas. O sea, que una mujer se muera de embarazo no es casualidad, o de parto o puerperio. O sea, todas son falta de 3 cosas mínimas: atención médica, una pastilla para que no se desangre y 3 consultas prenatales previas. Es indigno que una sola mujer muera. En ese sentido, si ya teníamos una discusión donde la tasa era 0, no podemos pensar de una manera distinta a la hora de implementar. Y esto me lleva a decir una afirmación básica, así elemental. La agenda que se aprobó es un piso. Es decir, tuvimos que acordar con los países árabes, con los grupos africanos, o sea, la complejidad de construir acuerdos en una diversidad tan amplia, todo el mundo la conoce. Entonces la agenda es un piso, de ahí para abajo nada, de ahí para arriba todo. Y el reto de nuestra implementación es cómo vamos a adecuar nuestras posibilidades y capacidades reales país. En ese sentido, me parece que todavía tenemos mucha movilidad en la construcción de los indicadores. Ya nos explicaba el compañero de INEGI que México es uno de los países, pero es uno de 27, o sea, no es un lugar menor.
ese comité que está construyendo y acordando los indicadores no pone a todo el mundo ni a todos los que llegaron a negociar, solo son 27 sillas, una de esas es nuestra y qué papel jugamos ahí no es nada menor. Yo quiero poner énfasis en un indicador que me parece que es estructural y que puede ser transversal a toda la agenda y tiene que ver con las tareas del cuidado no remunerados, que si bien se habían puesto originalmente en la agenda con la tarea de reducir y redistribuir, al final, como en todo pasa en las negociaciones, se cambió y quedó mejor reconocer y valorar. Bueno, para reconocer y valorar hace falta medir cuánto tiempo se invierte en esas tareas. Pero si pensamos en el objetivo original que México había llevado, que era redistribuir y reducir, entonces eso nos mete en una lógica de Estado distinta, en donde pensamos las tareas del cuidado como una tarea que depende de un Estado en su conjunto y no en una redistribución buena ondita entre los hombres que medio le quieren ayudar a las mujeres a cuidar los hijos y hacer el quehacer. O sea, no es así, las tareas del cuidado son tareas básicamente que habría que garantizar desde el Estado y cómo participamos todos y todas en la redistribución y la valoración de esas tareas, me parece podría ser un indicador elemental, muy estructural de cómo estamos viendo el desarrollo, porque ahí entran los temas de igualdad, de valorización del trabajo, o sea, podría ser algo que nosotros podríamos ir como pensando mucho cuánto aporta, y México es uno de los pocos países que tiene experiencia, no solo en la contabilidad de la inversión de horas en esas tareas, sino incluso en la valoración en términos satelitales de cuentas de lo que implica del Producto Interno Bruto, la aportación de las tareas no remuneradas del cuidado. Por último, cuando yo dije las 3 I de la implementación, es porque en una reunión reciente que hubo aquí en México de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, una compañera feminista colombiana decía que estos eran nuestros retos, la voy a parafrasear. La primera tiene que ver con las interconexiones entre las agendas. Así inicié y me parece fundamental que eso quede claro. Tenemos conferencias regionales, consensos de la mujer que han venido marcando algunos de los temas prioritarios para el desarrollo y tenemos la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que básicamente es la que más cercana es a la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo tenemos agendas que regionalmente avanzaron y fueron capaces de ir mucho más allá en el reconocimiento explícito de derechos y compromisos para su ejercicio, que no se nos pueden quedar fuera de la rueca porque la Agenda 2030 llega y aplaste nuestros propios procesos regionales o nacionales, como señalaba Gonzalo? Entonces, nuestro reto de interconectar agendas y de ir viendo con qué capacidades institucionales podemos ir acercándonos al cumplimiento de las agendas en sus estándares de más alto nivel. O sea, la Agenda 2030 no siempre tiene el estándar de más alto nivel y sí lo podemos tener de una agenda nacional o regional. La siguiente tiene que ver con las intersecciones, aquí muy claramente entre discriminaciones, porque efectivamente una cosa es el hambre, la pobreza patrimonial, y otra es cómo es más grave cuando esta hambre es en una mujer y esa mujer es indígena y esa mujer vive en un poblado rural, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se incrementan y cómo no podemos pensar en el incumplimiento de ningún objetivo de manera aislada o pensando en las personas sin ser que son un cruce de diferentes condiciones o que viven diferentes condiciones que profundizan sus desigualdades y sus retos. Y por último, la interrelación entre derechos. Lo decía Gonzalo, como en México no podemos pensar en cumplir con esta agenda si no es desde una mirada transversal de derechos humanos y además sin pensar que cada derecho se requiere o requiere de los otros para ser una realidad. Y aquí concretamente yo me voy a referir a unos derechos que son básicos para nuestro movimiento feminista, que es del que yo hago parte. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos quedaron fuera de la agenda. La discusión, quién los proponía, quién los quería negar, no es nada menor, es muy interesante porque nos habla de desde dónde está viendo el mundo, o sea, qué ojos hay puestos desde cada lado. Y aquí hay cosas elementales. Si una mujer es violentada, es golpeada en el hogar, si una mujer no puede ni siquiera decidir cuándo tener un hijo, como un asunto de decisión personal, voluntaria, que implica autonomía corporal, esa mujer va a decidir cuándo trabaja, a cuántos recursos tiene acceso, pueden decidir si van a la escuela o si se tienen que quedar a cuidar a los hijos. Como ven, las mujeres podemos ser un gran ejemplo del cruce de derechos y de la necesidad de reconocerlos todos de forma integral para que podamos hablar de desarrollo. Sin esa interrelación de derechos no es posible que cumplamos la agenda y me parece que los retos que tenemos por delante son absolutamente grandes, pero que también tenemos sin duda con más
por más que siempre la mirada de la sociedad civil toca ser la más crítica o la más cuestionadora, sí tenemos, a diferencia de muchos países, una estructura institucional que a partir de los ODM vino creando por lo menos métodos de medición, generación de informaciones. Ahora, ¿cómo vamos a transitar de eso a los ODS? Me parece que hay una premisa fundamental. Si bien es cierto, tener información es importante, ya decían, tomarla para con ella hacer política pública es fundamental, o sea, que nos sirva de algo esa información a la hora de planear y actuar, pero además, ¿qué medimos? ¿Cómo vamos a hacer para que no en lo global, porque no se va a poder, pero quizás en lo regional o incluso a nivel nacional, nos demos a la tarea de, sin tanto miedo, poner indicadores de cómo impacta en la vida de las personas? Más allá de que si se cumplieron los 15 o los 20, como indicadores más cualitativos que nos permitan saber si sí es cierto que esta agenda que coloca en el centro los derechos humanos a las personas en lo individual puede ser capaz de impactar la vida para bien de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Les vamos a entregar les vamos a entregar un certificado de que está muy bien su corazón a cada uno de ustedes, porque después de haber sobrellevado este sismo y haber regresado y bajado 15 pisos, quiere decir, no, les vamos a dar, algo de verdad muy pequeño, ustedes lo saben, a nombre de la comisión, que es una constancia, un diploma, o como le querramos llamar, un reconocimiento de su participación y de su paciencia a ustedes también, pero primero, por supuesto, a quienes fueron nuestros panelistas, y no se pierdan las conclusiones. Hemos tomado notas, porque pues ya yo no tuve oportunidad de decir, porque cuando preguntó Gonzalo con qué empezamos, yo dije pues de vivienda, porque ese es el tema que yo más considero que también puede abrir la puerta, en fin, pero les quiero agradecer a todos, por supuesto, a Roberto, a Dafne, a Gonzalo, a Enrique y a Gabriela, y a todos ustedes, muchísimas gracias, muy buenas tardes y de verdad, gracias.